Buenas noches, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Espero en Dios que todos se encuentren muy bien. Y bueno, hoy es viernes de estudio. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que bueno, hoy la responsabilidad la tiene el pastor Andrés. Y bueno, los invito a que me acompañen a orar. Padre, te damos la honra y la gloria, Señor. Te damos toda la alabanza y la adoración a ti, mi Dios, porque solo tú te lo mereces. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que seas tú bendiciendo la vida de todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Que seas tú, Señor, bendiciendo especialmente la vida del pastor Andrés, Señor. Que sea tu Espíritu Santo ungiéndolo, Señor. Que Él es quien tiene hoy la palabra, Señor, el estudio, mi Dios amado. Y que nos ayude, Señor, a nosotros a estar expectantes a tu palabra, Señor, a estar anhelantes, Señor, de aprender más de ti, mi Dios amado. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora seguidamente, pues vamos a alabar al Señor, que el Señor bendiga al grupo de alabanza. Eres Dios sin principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y al mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú quien fuiste y es y quien por siempre será, viviré por tu gloria. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Eres Dios, somos libres, en nosotros tú vives. Tú nos viste aquí, resucitar y entregarnos tus promesas. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré. Correré, con mi vida te alabaré, y tu nombre famoso haré, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Te alabaré. Oh Dios, gloria te doy. Eres digno de alabar. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré. Correré, con mi vida te alabaré, y tu nombre famoso haré, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Y después de esto estará el pastor Andrés compartiéndonos el estudio. Buenas noches, hermanos y hermanas. Que Dios os bendiga. Bien, hoy vamos a estar compartiendo con vosotros, como dijimos el último día que me dirigí a vosotros, sobre el sermón del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Vamos a hacerlo así y vamos a ver lo que dio origen
no el sermón de Pedro, sino lo que dio origen, la venida del Espíritu Santo. Quiero hablar de la iglesia primera, de la iglesia apostólica, la iglesia de los primeros años. Y también compararla, sencillamente, como es mi costumbre, compararla con la iglesia de nuestros tiempos. Vemos la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, como también se le llama. Vemos en ella una iglesia sufriente, vemos una iglesia perseguida, vemos una iglesia pobre, pero que sin embargo compartía lo poco o nada que tenía. Vemos una iglesia trabajando, predicando, esforzándose. Y vamos a ver qué comparación podemos hacer con la iglesia de nuestros días, la iglesia de la época supermoderna, casi podríamos decir la iglesia futura. Una iglesia acomodada, hablo en general, una iglesia acomodada, una iglesia sin muchos compromisos. Cuando digo una iglesia no me refiero a pastores ni a nadie en concreto, me refiero a los miembros que formamos la iglesia actual de nuestro Señor Jesucristo, sea local, ya sea la iglesia local o ya sea la iglesia universal. Como decía, una iglesia sin grandes compromisos, acomodada, y ahora después de después de esta pandemia que estamos sufriendo, después de tantos y tantos meses en casa, ahora, ¿cuánto le cuestan a algunos volver a los cultos? Siempre hay un compromiso dominical que no es precisamente compromiso con Dios. Una iglesia que se ha acostumbrado quizá a ver los cultos delante de su ordenador o su móvil, y algunos están yéndose al mundo, están aprovechando este lapso de tiempo para conocer el mundo, a ver si encuentran algo mejor. Hay muchas personas que asisten por años y años a las iglesias locales sin ser creyentes, sin haberse convertido. Quizá van por inercia, quizá van porque sus padres los llevaron desde pequeños, y muchos de ellos ahora están alejándose. Y es que cuando venga el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando vuelva, hallará fe en la tierra. Vamos a entrar en la materia. Creo de todas maneras que este pensamiento o esta exposición, quizá más que estudio, quizá no va a ser muy popular, que seguramente no va a ser de los más populares que yo he compartido. Segurísimamente que no va a ser de los más populares. Pero a pesar de mis propias luchas con esto, quiero decir que es mejor obedecer a Dios que a los hombres.
Sí, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Creí que lo había dicho al revés. Hay que hablar las cosas que son de Dios, hay que hablar la palabra de Dios. Hay que hablar el Evangelio. Y no solamente el Evangelio para los incrédulos, sino el Evangelio para los creyentes, que muchas veces son los más difíciles de alcanzar. Propios creyentes que van nadando entre dos aguas, que se han enquistado en esa posición tibia, de una tibieza tremenda, y son más complicados de alcanzar que no a los incrédulos del mundo. Bueno, pues como digo, quizá no sea el más popular, pero si no hablamos la palabra de Dios, mejor nos quedamos en nuestra casa, pues leyendo una novela del oeste. Vamos a iniciar el pensamiento leyendo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 15 al 24. Y dice así la palabra del Señor. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que continuamos y les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedimos a nuestro Dios que Él añada su bendición a esta palabra, ya santa y bendita en sí misma, pero que la bendición caiga en nuestros corazones. Pedimos a Dios que obre en cada uno de vosotros y de mí. Vimos el último día que me dirigí a vosotros la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y cómo todos estaban reunidos en aquel aposento, como unas 120 personas, según el capítulo 1 y versículo 15. Como unas 120 personas, es decir, 120 personas más o menos. He dicho el capítulo 1, versículo 15 de los Hechos. Ellos, estos, 120, esperaban la promesa del Padre
que leemos en el capítulo 1 y versículo 4. Después de estas cosas, y ya perdido el miedo a los judíos, salieron a la calle donde Pedro dio su primer sermón. Algo que creo personalmente, pienso que vosotros también, algo que hizo que en el cielo hubiera gran fiesta y euforia y alegría, así como que hizo temblar los cimientos del infierno. Bendito sea Dios. Grande es su nombre. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de ese primer sermón de Pedro, el primer sermón cristiano, el tema fue que Jesús era el Mesías, que venció a la muerte y resucitó con poder. Sí, hubo gran gozo en los cielos y un rechinar de dientes en el infierno. Gloria para siempre al nombre de Dios. Todas las tretas del diablo para que Jesús no fuera a la cruz fracasaron. ¿Por qué el diablo no quería que Jesús fuera a la cruz? Porque él sabía que si Jesús iba a la cruz, él sería vencido en esa cruz. Por ejemplo, en las tentaciones del diablo a Jesús mientras ayunaba en el desierto. Él se oponía a que fuera a la cruz, porque sabía que ahí estaba su perdición. Pero Cristo fue a la cruz venciendo a Satanás. Hoy Satanás es un ser vencido y herido de muerte que anda dando coletazos a diestra y siniestra, pero es un ser vencido y herido de muerte, cuyo fin es el infierno que Dios había preparado para el diablo y sus ángeles. Digo que Cristo fue a la cruz venciendo a Satanás, resucitando para que nosotros en él un día también resucitemos en gloria. Aleluya. Señor Jesús, ven pronto, Señor Jesús. Te esperamos, Señor, con anhelo. ¿Quién era Pedro? El hombre que dio el primer sermón cristiano en Jerusalén, en las calles de Jerusalén. ¿Quién era Pedro? Pues Pedro sencillamente era un humilde pescador, apenas sin letras, que con sus luchas y pruebas, ¿quién no las tiene? ¿Quién no las ha tenido? Pedro también. Con sus luchas y pruebas siguió fielmente a Jesucristo. Así que las luchas y las pruebas son para fortalecer nuestra fe, nuestra confianza y nuestra decisión en perseverar en seguir las pisadas del Maestro. El Hijo de Dios, como Pedro mismo testificó en Mateo 16:16. ¿Cómo podemos explicar el valor de este Pedro que salió a las calles de Jerusalén a predicar, a hablarles a unas multitudes enormes de personas? Ese Pedro, aquel Pedro temeroso de Mateo 26, 69 y 74, ya había perdido el miedo. ¿Por qué? Vamos a verlo. Perdido el miedo, fue cuando él salió y se puso en pie para predicar a las multitudes
el reino de Dios en las calles de Jerusalén. ¿En qué radicaba el secreto del ministerio de Pedro? Pues, ¿en qué radicaba, hermanos? Fue por el poder real del Espíritu Santo que puso de manifiesto cuando Pedro, aquel humilde pescador, se levantó a hablar y 3.000 almas fueron salvadas. 3.000 almas se añadieron aquel día a la iglesia. Fue por el poder real del Espíritu Santo. Ese poder real que se puso de manifiesto, tomó a Pedro. Y aquel hombre del vulgo y sin letras, qué mensaje evangelístico. Cuando el apóstol les habló, les acusó de algo. Les acusó de algo y sin tapujos. Les acusó de algo grave, sin miedo a que se le fuera la audiencia, a que se quedara la plaza vacía. Les acusó sin miedo, con autoridad. Hermanos y hermanas, vamos a ser honestos y hemos visto, al menos yo que tengo ya muchos años, y muchos años también en el Señor, gloria a su nombre, que desde hace años vemos con alarmante expectativa que en los sermones o predicaciones evangelísticas apenas se oye la palabra pecado. Y es que esa palabra escuece y no está de moda. Es una palabra que no está bien vista. En algunos países ya existe el proyecto de prohibir esa palabra, de prohibirla para decirla en público, el pecado. Ese es un proyecto que ya existe. También hoy me acabo de enterar por un WhatsApp que me han mandado que ya está a punto, creo que está a punto, si no ha salido ya, la Biblia manipulada. Van a manipular las Biblias. Así que creo que algunos de vosotros ya habréis recibido este WhatsApp. Las Biblias que tenemos antiguas, conservémoslas como oro en paño. Ahora van a salir Biblias totalmente manipuladas, quitando versos, quitando frases, quitando palabras que no interesan a este mundo globalista y que le gustaría también tener a sus pies a una iglesia globalista. Pero en el nombre de Jesús, Dios tiene un remanente fiel y firme. Y no vamos a claudicar en su nombre. Así, hermanos, como decía, que con tristeza la palabra pecado apenas suena en las iglesias, porque es una palabra malsonante, parece ser. Así podemos escuchar, hermanos,
por ahí, incluso por las redes, aunque no soy muy amigo de escuchar gran cosa por las redes. Podemos escuchar tantos y tantos sermones largos, aburridos, somnolientos, donde no se acusa a nadie de pecado. No se vayan a molestar. Y es mejor hablarles, Dios es bueno, Dios te ama, Dios tiene misericordia, Dios para aquí, Dios para allá, pero no se les acusa de pecado y de juicio. No sea que se molesten y no vuelvan. Prédicas, hermanos y hermanas, prédicas en live, que dan conversiones live. Prédicas sin compromiso, que dan conversiones sin compromiso con Dios y sin compromiso con la Iglesia. Evangelio social. El apóstol les acusó, hermanos y hermanas, nada más y nada menos que del pecado de asesinato. Le podía haber costado caro, pero él estaba revestido del poder de lo alto. Y sin tapujos y sin pelos en la lengua, cumpliendo la orden de Dios y la palabra de Dios, les acusó del pecado de asesinato. Capítulo 2, 23 y 36. Se le fue la gente a Pedro, se le fue la audiencia a Pedro, lo apedrearon. Podemos ver los resultados en el capítulo 2, verso 37 al 47, que sí vamos a leer. Verso 37 al 47. Dice así: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. ¿Qué días tan gloriosos siguieron a este día? Perseverando en la doctrina, perseverando en la comunión, perseverando en la oración, compartiendo lo poco o nada que tuvieran, y con muchas maravillas y señales que se hacían.
y sobre todo en los que día a día eran salvos. ¿Qué os parece? ¡Qué iglesia! ¡Qué iglesia, hermanos! Ese era y debería ser el verdadero objetivo de la iglesia. Ese era y debería continuar siendo el verdadero objetivo de la iglesia. Y es eso lo que vemos en las iglesias de hoy, en la iglesia de hoy en general. ¿No hay más bien divisiones, orgullos y prepotencias? Todos los grupos denominacionales surgidos de divisiones en su día aseguran que su doctrina, es decir, su enseñanza, es la sana y que la doctrina de los demás no es correcta. Pero todos dicen lo mismo, todos los grupos denominacionales dicen lo mismo. ¿Dónde está la perseverancia del verso 42? ¿Por qué no estamos viendo al predicar la palabra señales y prodigios como regla, no como excepción? Cuando vemos un milagro de Dios, alguna vez se nos abren los ojos como porque no tenemos costumbre de verlo. No es la regla. En la iglesia primera, en aquellos tiempos, era la regla. A la palabra de Dios seguían señales y prodigios y milagros. Pero eso no lo estamos viendo hoy, al menos en nuestro mundo de comodidad. Hay separación. Yo soy mejor que tú y él es mejor que el otro. Voy a contar un pequeño testimonio. Tenía yo por entonces unos 27, 28 años, es decir, que ya han pasado muchas lunas de aquello, y tuve la oportunidad fuera de aquí, en una ciudad, fuera de aquí, en un pueblo, bastante lejos de aquí, en el cual vivimos un tiempo, tuve la oportunidad de testificar a un sacerdote católico. Y me dio alegría porque el hombre era joven y estaba predispuesto a escucharme. Y lo hizo con agrado y bien, con muchísima educación. Y estuvimos compartiendo un poco. Pero, ¿sabéis lo que me dijo al final? Todo lo que estás diciendo me parece correcto. Y muy bien. Pero, ¿cómo yo voy a creer en una religión, en la religión donde más divisiones hay? Para llorar. Para llorar. ¿Cómo voy a creer en la religión que más divisiones hay? No os cuento las familias denominacionales que nosotros hemos puesto ese nombre para matizar las divisiones antiguas que persisten hoy día. Entonces, para matizar aquello decimos, no, somos familias denominacionales y nuestros puntos básicos son iguales, pero esa no es la realidad. Lo cierto es que la Iglesia debería volver a las fuentes del cristianismo y buscar las sendas antiguas, a las fuentes del cristianismo y a buscar las sendas antiguas.
termino con un verso. Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Dice de esta manera: Así dijo Jehová: Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Si termináramos aquí, sería estupendo. Pero hay algo más. Más dijeron, no andaremos. Así que hoy se está repitiendo este verso. Nadie quiere andar por las sendas antiguas, ni andar buscando en las fuentes del cristianismo. Queridos hermanos y hermanas, esto más que un estudio bíblico es una meditación. A mí la verdad es que me ha hecho meditar qué posición tengo yo hoy ante Dios. ¿Me conformo? ¿Soy conformista a lo que me quieran dar de comer? ¿O voy a buscar, voy a bucear en las fuentes del cristianismo? Pararme, hacer una parada y preguntar por el buen camino. Porque quiero andar por ese buen camino. Porque quiero que haya descanso para mi alma. Eso es lo que quiero. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Qué dices? Que Dios te bendiga desde su abundancia. Oremos. Padre Santo, Padre de misericordias, Padre glorioso, tuya es la honra y la gloria y la majestad, por siempre. Te quiero dar muchas gracias juntamente con mis hermanos que estarán escuchando y viendo y que quisiera que me acompañaran en esta oración. Señor, quiero orar, quiero pedirte, Señor, en primer lugar, darte gracias por esta palabra. Darte gracias porque a mí me ha hecho remover en mi corazón, remover mis entrañas. Señor, no quiero ser como fui de aquí para atrás. Quiero ser un hombre renovado de día en día. Gracias, Señor. Y oro también por mis hermanos, por mis hermanas y por todo aquel que esté viendo y escuchando estas palabras. Que tú te llegues, Señor, a su corazón. Toques a su puerta. Porque tú quieres entrar a bendecir su alma, su vida, a cenar con Él. Oro, Señor, por cada vida, para que tú te puedas glorificar grandemente. Señor, gracias.
Gracias. Ayúdanos a llenar nuestras lámparas de aceite, porque tú vienes pronto, Señor. No sabemos el día ni la hora, pero las señales están. Tú vienes pronto, Señor. Y sé que hay muchos que están descuidando su lámpara vacía, en la cual un día hubo aceite, pero ahora está reseca. Ya no arde la llama en ella, porque no hay aceite. Señor, ayúdanos a renovar ese aceite todos los días de nuestra vida, porque tú vendrás como ladrón en la noche, sin que nadie lo espere. Y solamente aquel que está preparado, aquel que está en vigilia, será llamado. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Recibe gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo. Dios os bendiga muchísimo. Hasta pronto. Bueno, ahora después de haber escuchado la palabra del Señor, por recordarles que el domingo, Dios mediante, el culto es a las 11, que quienes no pueden asistir a la iglesia también pueden verlo a través de este medio. Y nada, y que sigamos ahí, perseverando y orándole al Señor para que esta situación pues se normalice y podamos estar de nuevo en su casa todos reunidos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu inmensa misericordia, mi Dios amado. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a guardar esta palabra, Señor, a atesorarla en nuestros corazones, mi Dios amado, y a ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Que aquello, Señor, que tú nos das, Señor, lo compartamos, Señor, con aquellos que no te conocen, mi Dios amado, y que podamos ser luz, Señor, en medio de las tinieblas. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hasta la próxima. Dios les bendiga.